Capítulo 20. Vidya Gita. Recapitulación del conocimiento para facilitar la iluminación. Te contaré ahora una antigua historia sagrada. Hace mucho tiempo hubo una gran reunión de santos en torno al creador Brahma, en la que tuvo lugar una sutil y elevada disputa. Entre los presentes estaban Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara, Sanat Suyata, Vasista, Pulastya, Pulaja, Kratu, Brigu, Atri, Angiras, Pracheta, Narada, Chiavana, Vamadeva, Vishvamitra, Gautama, Shuka, Parashara, Vyasa, Kamba, Kasyapa, Daksha, Sumanta, Shankha, Likshita, Devala y otros distinguidos sabios. Cada uno habló de su propio sistema con empeño y convicción, sosteniendo que era mejor que el resto. No pudieron llegar a ninguna conclusión, así que recurrieron a Brahma. Señor, somos sabios y se supone que lo sabemos todo de este mundo y el otro, pero el modo de vida de cada uno de nosotros es diferente porque también nuestras inclinaciones mentales son diferentes. Algunos de nosotros están siempre en Nirvikalpa Samadhi, otros andan envueltos en la discusión filosófica, otros se hallan inmersos en la devoción, otros se han volcado en el trabajo y otros parecen iguales que la gente ordinaria. Dinos, por favor, ¿cuál de entre nosotros es el mejor? Sé tú nuestro juez, ya que nosotros, creyendo cada uno que su vía es la mejor, no estamos en condiciones de decirlo. Brahma, contemplando su confusión, respondió: Oh, vosotros, los mejores santos, también a mí me gustaría saberlo. Tenemos a Parameshvara, a quien nada se le esconde. Vayamos en su busca y preguntémosle. Fueron a buscar a Shiva, recogiendo a Vishnu de camino. Brahma, jefe de la comitiva, le planteó a Shiva toda la cuestión. Tras escucharlo, caló lo que Brahma tenía en mente y comprendió que a los rishis lo que les faltaba era confianza y que cualquier palabra suya sería inútil. Les dijo al fin: Oídme, rishis, ni siquiera yo tengo claro cuál ha de ser el método a seguir. Meditemos, pues, en la diosa de la conciencia suprema. Solo su gracia nos revelará las más sutiles verdades. Dicho esto, todos, incluyendo a Shiva, Brahma y Vishnu, se pusieron a meditar en su divina majestad, la conciencia, que penetra y trasciende los tres grandes estadios del mundo, conocidos como vigilia, sueños y fondo del sueño. Ante esta unánime invocación, ella se hizo oír con su voz trascendental en la estancia de la absoluta atención. Su voz se elevó como un trueno en los cielos. Decidme lo que queréis, no os demoréis, los deseos de mis devotos se cumplen inmediatamente. Los rishis se postraron exaltados ante la voz, y Brahma, Vishnu y Shiva alabaron a la inmutable diosa. Saludos a ti, grandeza insuperable y sin origen, auspiciosa, tú, siempre nueva, nunca has conocido el paso del tiempo ni la edad. Tú que lo eres todo, esencia de todo, conocedora de todo, alegría última de todo, y ajena sin embargo a todo, pues no estás en ninguna parte, no conoces nada y no gozas de nada. Ser supremo, saludos una y mil veces. Ten la gentileza de hablarnos de tus formas y tu estado trascendental, tu poder y tu identidad coñana. ¿Cuál es el medio más perfecto y apropiado para llegar a ti? ¿Qué es lo que supone tal logro? ¿Cuál es la finalidad última de la consumación
y que hace que ésta sea última? ¿Por qué tras esta ya no hay nada por lograr? ¿Cuál es el más consumado de los sabios? Te saludamos, ahora y siempre. Tras estas súplicas, la diosa del conocimiento último habló con claridad a todos. Escuchadme, sabios, os responderé terminantemente a vuestras dudas. Os daré todo el néctar y la quinta esencia que cabe extraer del insondable océano de sagradas escrituras. Soy la inteligencia abstracta en la que se origina el cosmos, en el que florece su gloria y a la que retorna al desaparecer. El ignorante me conoce como el universo visible, mientras que el sabio me siente como su único yo, su propio ser eternamente esplendente. Esto solo puede realizarse en la calma profunda de una conciencia libre de pensamientos, como la que reina en el fondo del mar, lejos de la superficie y de las olas. Los más fervientes devotos me adoran por puro amor, espontáneamente y con total sinceridad. Aunque ellos saben que soy su propio ser sin rastro de dualidad, su arraigado hábito de amor y devoción les hace concebir su sí mismo como yo, y me adoran como la corriente de vida que penetra sus cuerpos, sentidos y mente, sin la que nada podría existir y que constituye el único objeto de las sagradas escrituras. Ese es mi estado trascendental. Mi forma concreta es la eterna pareja, conciencia y energía, en cópula indisoluble a través de los tres mundos, de la vigilia, el sueño y el fondo del sueño, y cuyo lecho está formado por 4 pilares, que son Brahma, Vishnu, Rudra e Indra, y se halla cubierto por la gracia, y está contenido en la estancia de la consumación, dentro de un jardín de árboles Kadamba, en la isla enjollada, en medio del océano de néctar que envuelve al cosmos y se extiende más allá. Brahma, Vishnu, Shiva, Ishvara, Sadashiva, Ganesha, Skanda, los guardianes de las 8 direcciones. Las Shaktis de sus consortes, los Gandharvas, los Nagas y demás seres sobrehumanos, son todos manifestaciones mías, y aun así las personas no me conocen porque su intelecto está envuelto en la ignorancia. Concedo favor a quienes me adoran. Nadie fuera de mí concede los deseos, ni es digno de adoración. Yo concedo los frutos de la adoración de acuerdo con sus modalidades y la naturaleza de los deseos individuales. Soy indivisible e interminable. Siendo inteligencia pura y no dual, yo me manifiesto incluso como el más nimio detalle del universo y como el universo en su totalidad, y continúo inafectada por más que me manifieste de múltiples modos, porque mi ser es absoluto. Este es mi poder más insondable. Considerad pues esto, rishis, vosotros de penetrantes intelectos. Soy la morada de todo, pero nada de ello me afecta. Aunque no me encuentro envuelta en nada y soy por siempre libre, yo despliego maya, me cubro a mí misma de ignorancia, me lleno de deseos, persigo su satisfacción, transmigro sin descanso y busco ambientes favorables y desfavorables para nacer una y otra vez como individuo. Cuando voy haciéndome más sabia, busco a un sabio como maestro, aprendo de él la verdad, la pongo en práctica y finalmente yo sola me absuelvo. Todo eso transcurre dentro de mi pura, absoluta y siempre libre inteligencia. Esta manifestación de la ignorancia y la libertad, con todo lo demás,
es mi exclusiva creación, sin ningún tipo de accesorio. Mi poder es demasiado vasto para ser descrito, pero aquí os dejo esta idea. La manifestación del cosmos es sólo el reverso del abismo de infinitos detalles que hay en él, conduciendo a resultados diferentes. El conocimiento relativo a mí es complejo, pero puede concebirse tanto desde la perspectiva dual como desde la no dual, de las cuales la primera afecta al culto y la segunda a la realización. Debido a sus sutilezas, hay muchos detalles que conducen a diferentes resultados. El conocimiento dual es naturalmente variado, dado que depende del concepto de dualidad y adopta múltiples formas de culto, adoración, oración, recitación, meditación y todo lo demás, que no son más que imaginería mental. Aún así, tienen una eficacia completamente distinta de las fantasías, pues yo misma me encargo de que ese débil soporte mental encuentre su correlato en la naturaleza. Hay desde luego grados de eficacia en los distintos procedimientos, los más importantes de los cuales se refieren a los aspectos de mi forma divina concreta ya mencionados. Pero la última meta de todo solo puede ser la realización sin dualidad. La adoración de la pura inteligencia en una forma concreta no solo es útil, sino esencial para la realización no dual. Pues sin su bendición nadie puede estar cualificado. La realización no dual supone la inteligencia desnuda y absolutamente despojada de conocimiento objetivo. Tal realización anula todo conocimiento objetivo y pone en evidencia para siempre que éste no es más real que una representación o pintura cualquiera. Cuando la mente se disuelve por completo en el ser, ese estado se conoce como nirvikalpa samadhi o estado de paz indiferenciada. Tras salir de él, la persona está abrumada por la memoria de su experiencia como ser puro, uno, indiviso e infinito, en contraste con la noción del ego del ignorante. Sabe que yo soy eso, la esencia del conocimiento supremo. El conocimiento teórico consiste en diferenciar entre el ser y lo que no es en sí mismo mediante las escrituras, las enseñanzas de un maestro o por iniciativa propia. La sabiduría suprema es aquello que pone fin al sentido del ego que vela al sí mismo de una vez por todas. La realización no dual no admite nada incognoscible o por conocer, lo penetra y lo abarca todo de tal manera que ya no es posible ir más allá. Cuando se llega aquí, el intelecto se hace diáfano, puesto que todas las dudas quedan destruidas, y éste ya no tiene que ocuparse de tanteos y búsquedas. Por consiguiente, las tendencias mentales que han brotado del yo y el intelecto son destruidas en lo esencial, por más que queden las impresiones residuales, tan inocuas como una víbora sin colmillos. El resultado de la autorrealización es el fin de cualquier miseria, ahora y para siempre, lo que implica total audacia o ausencia de miedo. Esto es la liberación. El miedo es concebir la existencia de algo aparte de uno mismo, pero esto cesa automáticamente tras la realización de la no dualidad, del mismo modo que no puede haber oscuridad tras la salida del sol. Así, rishis, no puede haber miedo en ausencia de la dualidad, ni deja de existir miedo mientras el sentido de la dualidad persista. Todo lo que se percibe en el mundo como diferente del sí mismo es necesariamente perecedero, y lo perecedero conlleva su pérdida y el miedo a perderlo.
Si la emancipación fuera externa al propio ser, implicaría también el mismo miedo a la pérdida que todo lo demás, y aspirar a ella no merecería la pena. Pero moksha está más allá del miedo, porque no es externa al mismo ser. Cuando el conocedor, el conocimiento y lo conocido se funden en la unidad, el estado permanente que resulta es libertad del miedo, de ahí que se lo conozca como liberación. Jnana, la sabiduría suprema, es el estado libre de pensamiento, deseo y voluntad, y por tanto también de la ignorancia. Se trata del estado original del conocedor, que sólo pasa inadvertido por la falta de familiaridad con él, y seguiría pasando inadvertido a las personas de no ser por las persistentes indicaciones de los maestros y las escrituras. El sí mismo es inteligencia abstracta, libre de pensamiento. Conocedor, conocimiento y objeto conocido no tienen realidad independiente. Solo cuando se destruye su diferenciación, su naturaleza auténtica se hace evidente para la conciencia no dual, que de nuevo no es otra que el estado de emancipación. No hay diferencia entre los tres momentos del acto de conocer. Esta diferencia y todas las que de ahí emanan son simples convenciones utilitarias para habérselas con los problemas de la vida cotidiana. La emancipación es eterna y por tanto ya está aquí y ahora, sin necesidad de alguien que tenga que adquirirla. El sí mismo se manifiesta como el conocedor, el conocimiento y lo conocido, y el ciclo de nacimientos y muertes continúa imperturbable mientras los efectos de esa manifestación persisten. Tan pronto como se comprende que esta manifestación consiste solamente en el sí mismo, sin la menor mezcla de nada ajeno, el ciclo de las transmigraciones, tan inevitable como las metamorfosis del pensamiento, entra en punto muerto y se dispersa como nubes agitadas por el viento. Podéis ver entonces que la sinceridad es el único requisito para la emancipación. Si el anhelo de liberación es intenso y firme, no se requieren otras condiciones. ¿De qué valen esfuerzos sin cuento en ausencia de auténtico deseo de emancipación? Esto es lo único indispensable y nada más. La devoción intensa implica la abstracción mental, puesto que el devoto, en pos de lo adorado, se olvida de su ego. Este movimiento por sí mismo conlleva la emancipación, pues semejante devoción sostenida conduce al éxito de manera incuestionable, y se trata sólo de una cuestión de tiempo. Este puede ser de días, meses, años o incluso implicar futuros nacimientos, según las impresiones mentales sean más leves o se hallen más profundamente incrustadas. El intelecto se encuentra de ordinario demasiado enredado en las malas tendencias y mientras siga así, es imposible que surja nada bueno. Por consiguiente, las almas individuales no tienen otro remedio que conocerse en el caldero hirviente del ciclo de nacimientos y muertes. De estas malas inclinaciones, la primera es no concederles a las revelaciones y a las vidas ejemplares de tantos sabios el justo crédito que se merecen. La segunda es la adicción a los deseos, y la tercera es el embotamiento del alma, que torna ininteligibles y aún absurdas las verdades reveladas. De estas tres, a la falta de fe la traicionan las dudas sobre la verdad de las afirmaciones sagradas y el fracaso a la hora de concebirlas. Surgen dudas sobre si es posible la emancipación y posteriormente y por sucesivos malentendidos se termina por negarla. Ni que decir tiene que todo esto es un gran obstáculo para quien quiera alcanzar la realización, pues ¿quién conseguirá lo que se niega a sí mismo?
Este tipo de obstáculos se eliminan cultivando la creencia contraria, es decir, solo la fe decidida en la existencia de la emancipación podrá superar la incertidumbre y la falta del entendimiento correcto. Pero la cuestión que se plantea de inmediato es cómo es posible alcanzar una confianza resuelta cuando lo que falta precisamente es la fe. La respuesta es que hay que cortar de raíz. ¿Y cuál es la raíz? La falta de fe tiene su raíz en una lógica poco propicia. Hay que abandonar la lógica estéril y pagada de sí misma y adoptar la lógica que encontramos en las Escrituras y los maestros han expuesto claramente. Entonces la iluminación empieza a ser posible y la fe puede surgir naturalmente. Así se supera la primera tendencia adversa a la realización. La segunda inclinación, el deseo, le impide al intelecto seguir el fin correcto, pues la mente enfrascada en deseos no dispone del imprescindible despejo y libertad de espíritu. Todos conocéis bien la proverbial abstracción de un amante, incapaz de ver nada, ni aun delante de sus mismas narices. Cualquier cosa que se le diga es como hablarle a una pared. Hay que superar el deseo si queremos que el espíritu esté libre y dispuesto, para lo cual no hay otra vía que el desapasionamiento. El deseo es multiforme y adopta los variados aspectos del amor, la ira, la codicia, el orgullo, los celos y otras tantas ordinarias locuras. El peor de todos es la persecución de los placeres, y destruido éste, se deshacen como arena todos los demás. El placer puede ser sutil o grosero, pero no hay que permitirse ninguno, ni aun de pensamiento. Tan pronto como surjan los pensamientos de placer, deben ser desechados mediante la fuerza de voluntad que el desapasionamiento procura. Así es como se supera la segunda inclinación. La tercera, el embotamiento del alma para las verdades elevadas o sutiles, es producto de las innumerables acciones nefastas de anteriores nacimientos. Es la peor de las tres y la más difícil de superar por el propio esfuerzo aislado. La concentración de la mente y el entendimiento de la verdad no son posibles mientras predomine este embotamiento. El único remedio para esto es la adoración de la diosa. Yo elimino el embotamiento del devoto de acuerdo con su forma de adoración, ya sea rápida o gradualmente, o para futuros nacimientos. Aquel que se entrega a mí sin reservas adquiere todos los requisitos para la realización. Quien me adora supera fácilmente todos los posibles obstáculos. Por el contrario, aquellos que, aun teniendo cualidades sobresalientes, no se refugian en mi pura inteligencia, que todo lo gobierna, se encuentran repetidamente contrariados y en dificultades, y su éxito es siempre dudoso. Oh rishis, la veneración de la divinidad es el requisito principal. El devoto es el mejor de los aspirantes, y el devoto de la conciencia pura es el mejor de todos, pues toda la consumación consiste en el discernimiento del sí mismo y su separación del resto. El sí mismo se confunde de ordinario con el cuerpo y todo lo demás, pero esa confusión debe terminar para que pueda emerger la conciencia de sí de entre la nesciencia del sueño. El sí mismo ya se experimenta ahora, pero no se lo discierne rectamente debido a la identificación con el cuerpo, causa de tormento interminable. El sí mismo no está oculto en absoluto, brilla siempre como yo, pero este yo se confunde con el cuerpo debido a la ignorancia. Cuando esta ignorancia termina, se comprende que el yo es pura conciencia y nada más, lo que pone un fin definitivo a las dudas. Esta es la finalidad última
según el dictamen de todos los sabios. Los poderes y la capacidad de realizar prodigios no son nada frente a la autorrealización, pues ésta supone la dicha inviolable y eterna del sí mismo en la que se incluye todo lo demás. De hecho, los poderes son un obstáculo para la realización. ¿De qué utilidad podrían ser para ésta? Solo conducen a la distracción y a la pérdida de tiempo. Incluso las dotes del Creador le parecen al autorrealizado una nimiedad. No hay logro comparable a la autorrealización, única cosa capaz de poner fin a las miserias. La autorrealización se diferencia de cualquier otro logro en que acaba para siempre con el miedo a la muerte. Los grados de realización corren parejos con los grados de pureza de la mente, que a su vez dependen de la práctica que ha precedido a la realización. La realización puede clasificarse en perfecta, media y menor. Habréis visto a los grandes eruditos versados en los Vedas y capaces de cantarlos bien en medio de todo tipo de distracciones. Estos son los mejores. Hay otros que son muy capaces con distintos asuntos, pero solo son capaces de cantar sin distracciones. Estos son los de habilidad media. Finalmente hay otros que están cantando de continuo y lo hacen bien. Estos son los eruditos de orden más bajo. Pues bien, la misma distinción vale para los sabios. Algunos sabios moran en el ser incluso en medio de las tareas más complicadas, tales como el gobierno de un reino. Otros pueden alternarlo a intervalos con el trabajo. Y otros, finalmente, solo pueden hacerlo con una práctica exclusiva y constante. Son los 3 grados, y el primero es el más alto que cabe concebir. En este último grado, la conciencia suprema e ininterrumpida alcanza incluso al mundo del sueño. La persona no se convierte nunca en herramienta de sus tendencias mentales, sino que las invoca a voluntad. Mora en el ser simplemente como yo, tan espontánea y continuamente como el hombre ignorante lo hace en el cuerpo. En el trabajo, este sabio perfecto es incapaz de ver nada como distinto de su propio ser. Aunque haga de todo, su estado es parecido al del sueño. De manera que estos sabios nunca salen del samadhi, ya trabajen o estén ociosos. Ellos, por su propia experiencia, son capaces de apreciar los estados de otros ñanis, incluidos los de los mejores. No los afectan ni la felicidad ni la miseria, ni el placer ni el dolor, ni deseos, miedos o dudas. Aquel que comprende que el placer, el dolor y cualquier otro fenómeno están dentro del sí mismo, es un sabio perfecto. Aquel que se siente a sí mismo penetrándolo todo, desde la ignorancia hasta la emancipación, es un sabio perfecto. Aquel que, conociendo las limitaciones y ataduras, no busca alivio para ellas y permanece en paz, es un sabio perfecto. El sabio perfecto es idéntico a mí, no hay diferencia entre nosotros. Ya os he contado todo lo que queríais saber. Esto debería bastar para terminar con vuestras dudas. Y tras decir esto, la inteligencia trascendental volvió a su silencio. Los rishis saludaron a Shiva y al resto de los dioses y volvieron a sus moradas. Esta es la sagrada Gita del conocimiento puro, que destruye todas las faltas y purifica la mente. Es la mejor de todas las Gitas, porque procede de la mismísima diosa de la inteligencia pura y conduce a la emancipación si es atentamente escuchada y meditada. Esta Gita es la balsa para evitar hundirse en el océano del samsara y debe leerse o escucharse a diario con amor y atención.